Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy continuamos con la lectura de la, del, co- del Concilio Vaticano II, el documento de Lumen Gentium. Vamos a continuar desde aquí, el capítulo 4, que habla sobre los laicos. Vamos a continuar con Lumen Gentium, capítulo 4, numeral 30. Los laicos. El Santo Concilio, una vez que ha declarado las funciones de la jerarquía, vuelve gozoso su atención al estado de aquellos fieles cristianos que se llaman laicos, porque si todo lo que se ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos, sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión, les, an- les atañe particularmente ciertas cosas, cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo. Los sagrados pastores conocen perfectamente cuánto contribuyen los laicos al bien de la Iglesia entera. Saben los pastores que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos a su modo cooperen unánimemente en la obra común, pues es necesario que todos, abrazados a la verdad, en todos crezcamos en caridad, llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad. Muy bien, después de haber visto primero pues algunos fundamentos teológicos de qué es la iglesia, pues cómo se constituye, sí, cómo se constituye y luego ver cómo está estructurada la jerarquía eclesiástica de los diáconos, presbíteros y obispos y ellos con el Papa, pues ahora vemos a los laicos, el resto de la iglesia, porque muchas veces tenemos esta visión parcial de decir, la iglesia es el edificio, ¿no? O que sería el templo. O la iglesia nada más son los curas, ¿no? Es el papa nada más. Cuando pues realmente entendemos la iglesia como todos, ¿no? Los, los sacerdotes y los fieles a quienes atienden los super nosotros, amigo. Claro. Estaría bueno leer Concilio Vaticano primero y comparar. Claro, pues es la idea de este canal ir leyendo los documentos de la iglesia. Pues ahorita estamos con el Fratelli Tutti Lumen Gentium para pues llevar un par de documentos, pero pues ahorita, o sea, a lo mejor después vemos Concilio Vaticano primero para ver qué nos dice el Vaticano primero. Continuamos. Numeral 31. Con el nombre de laicos se designa aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y de los estados religiosos, del estado religioso aprobado por la Iglesia, es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integran al, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos, pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez puedan ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de su particular vocación, en tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio
de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y en cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Pues, básicamente, resumiendo un poco este numeral, que los laicos se encargan de que el reino de Cristo se extienda dentro de lo que son las instancias fuera de lo que es lo sagrado. O sea, mientras los sacerdotes se encargan de la santificación, de dar los sacramentos, de gestionar lo que pues sería lo del templo, pues los laicos van ahí donde el sacerdote no puede llegar y pues auxiliando al sacerdote, claramente, porque pues ni modo que que en una parroquia en la que nada más hay un sacerdote, el sacerdote se encarga de la notaría, de la economía, pues de ir a todos lados, a todas las partes de su parroquia, pues no, pues también necesita ayuda de los laicos. Y también, sobre todo, en las profesiones, ¿no? Que es donde nosotros, los laicos, tenemos que estar, pues, viendo cómo se desarrollan estos de forma católica, de forma cristiana. Transformarlos desde dentro para que sean, pues, según Dios los ha querido. Por designio divino, la Santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre la base de una admirable variedad, pues la manera en que un solo cuerpo, pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Por tanto, el pueblo de Dios, por, por él elegido, es uno. Un Señor, una fe, un bautismo. Es común la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay de consiguiente en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios, aun cuando algunos, por la voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores. Para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Pues la distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Los pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor,
pónganse al servicio los unos de los otros y al de los restantes fieles. Estos a su vez asocian gozosamente su trabajo al de los pastores y doctores. De esta manera todos rendirán un múltiple testimonio de admirable unidad en el cuerpo de Cristo, pues la misma diversidad de gracias, servicio y funciones congregan la unidad a los hijos de Dios, porque todas estas cosas son obras del único e idéntico Espíritu. Los laicos, del mismo modo que por la benevolencia divina tienen como hermano a Cristo, quien siendo Señor de todo, no vino a ser servido sino a servir. También tienen por hermanos a los que constituidos por el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando, con la autoridad de Cristo, apacientan a la familia de Dios, de tal suerte que se ha cumplido por todos el nuevo mandamiento de la caridad, a cuyo propósito dice bellamente San Agustín: si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, este una gracia, aquel indica un peligro, este la salvación. Pues este numeral nos habla de cómo somos, cómo a pesar de que tenemos diferentes tareas cada uno, algunos son sacerdotes, otros son laicos, otros religiosos, unos trabajan en una cosa, otros trabajan en otra, pues todos somos iglesia y debemos de, de comportarnos según eso, ¿no? De cómo somos iglesia para los demás. Hay que procurar ser cristianos en todo y sobre todo reconocer a todo bautizado como un hermano. Los laicos congregados en el pueblo de Dios e integrados en el único cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados a, fuer, a ser a fuer de miembros vivos, a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. Ahora bien, el apostolado de los laicos es participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación. Y los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. Los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos. Así todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los cristianos, los laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho en el Señor. Por lo demás, poseen aptitud de ser asumidos por la jerarquía para ciertos cargos eclesiásticos que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual. Así pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, ábreseles por doquier el camino para que conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia. Aquí nos hablan de cómo, pues nos repiten, ¿no? Que los laicos tienen su misión en la tierra, pero pues a pesar de eso, pues pueden contribuir
pueden contribuir a ciertas tareas de la iglesia, ¿no? Como son en las misiones, en la catequesis y pues en las obras de caridad de la iglesia, ¿no? Sobre todo. Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Pues a quienes se asocia íntimamente a su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados, para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y de cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran al mundo mismo a Dios. Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida el poder, y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se manifiestan como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstala incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malignos. Al igual que los sacramentos de la nueva ley, con los que se alimenta la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva. Así los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe en las cosas que esperamos, cuando sin vacilación unen a la vida según la fe la profesión de esa fe. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. En esta tarea resalta el gran valor de aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. En ella el apostolado de los laicos hay una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la vida y la transforma más cada día. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación, al ser mutuamente y para sus hijos testigos de la fe y el amor de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera, con su ejemplo y su testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. Por consiguiente, los laicos incluso cuando están ocupados en los cuidados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo, ya que si algunos de ellos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando estos se ven impedidos por un régimen de persecución, les suplen en ciertas funciones sagradas según sus posibilidades, y si otros muchos agotan todas sus energías en la acción apostólica, es necesario, sin embargo,
que todos contribuyan a la dilatación y al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por ello, dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instancia el don de la sabiduría. El laico católico debe estar muy atento a su tarea como laico, debe de conocer su fe y sobre todo saber ir a predicarla. O sea, sí está bien el testimonio de la vida sin decir nada, pero pues también hace falta proclamar las verdades de la fe. Y también, pues, como dice aquí, si los sacerdotes pues no hay disponibilidad de los sacerdotes por una u otra razón, pues nosotros de suplir debemos de suplir ese vacío que hay. Sobre todo los que son más doctos, tienen que hacerlo. Porque pues ellos que entienden mejor la fe, pues tienen que saber explicarla bien también. Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte, y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Este poder lo comunicó a sus discípulos para que también ellos puedan, constituidos en soberana libertad y por su abnegación y santa vida, venzan en sí mismos el reino del pecado. Más aún, para que sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. También por medio de los fieles laicos, el Señor desea dilatar su reino, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, un reino en el cual la misma creación será liberada en la servidumbre de la corrupción para participar la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Grande en verdad es la promesa y excelso el mandato dado a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Deben por tanto los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Incluso en las ocupaciones seculares, deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal manera que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal, corresponde a los laicos el lugar más destacado. Por ello, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad elevada, desde dentro de la gracia de Cristo, contribuyen eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la iluminación de su Verbo, sean promovidos mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, para utilidad de todos los hombres sin excepción, sean más convenientemente distribuidos entre ellos y a su manera conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana. Igualmente, coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Obrando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Con este proceder, simultáneamente, se prepara mejor el campo del mundo para la siembra de la palabra divina, y a la Iglesia se le abren más de par en par las puertas por las que introducir en el mundo el mensaje de la paz. Conforme lo exige la misma economía de la salvación, los fieles aprenderán a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les concierne por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen cuanto miembros de la sociedad humana.
Esfuércense en conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede subtraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo es sumamente necesario que esta distinción y simultánea armonía resalte con suma claridad en la actuación de los fieles, a fin de que la misión de la Iglesia pueda responder con mayor plenitud a los peculiares condicionamientos del mundo actual. Porque así como ha de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por principios propios, con la misma razón, se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y ataca y elimina la libertad religiosa en en los ciudadanos. Pues ahí tenemos ese llamamiento del concilio a que seamos sal de la tierra, ¿no? En cada uno de nuestros oficios, en cada una de nuestras estructuras sociales, hay que no solamente ser cristianos, sino transformarlos pues, de una forma cristiana, ¿no? Que sean cristianas las estructuras, en las leyes, en las empresas, en la economía. Pues todo tiene que ser de Cristo, ¿no? Todo tiene que reflejar el cristianismo. Y pues nada más y pues decir que cada cosa tiene su lugar y la religión es una más, pues eso ya nos pone aquí que es un error. Pues la religiosidad nos debe de llevar a hacer de las estructuras de, de las que participamos que pues sean más cristianas. Así como estamos viendo en Fratelli Tutti, que, que cada cosa que se debe de acudir al, a estas instancias, ¿no? Sobre todo para con los necesitados, para que cada quien tenga la dignidad pues cada quien tenga lo necesario según su dignidad, que pues es la dignidad de hijos de Dios, ya sea en la gracia en la gracia o en lo natural. Los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos. Ahí se les fue una E. Y los sacramentos. Y, y manifiéstanles sus necesidades y sus deseos con aquella libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo, conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen. Tienen la facultad, más aún a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto hágase si las circunstancias lo requieren, a través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia, y siempre en veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que, por razón de su sagrado ministerio, personifican a Cristo. Los laicos, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el dichoso camino de la libertad de los hijos de Dios, acepten con prontitud de obediencia cristiana aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. Ni dejen de encomendar a Dios en la oración a sus prelados, que vigilen cuidadosamente como quienes deben rendir cuentas por nuestras almas, a fin de que hagan esto con gozo y no con gemidos. Por su parte, los sagrados pastores reconozcan y promuevan la dignidad y responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Recurran gustosamente a su prudente consejo. Encomiéndeles con confianza cargos en servicio de la Iglesia
y denles libertad y oportunidad para actuar más aún, anímeles incluso a emprender obras por propia iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo, con paterno amor, las iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos, en cuanto a la justa libertad que a todos corresponde en la sociedad civil. Los pastores les acatarán respetuosamente. Los pastores la acatarán respetuosamente. Son de esperar muchísimos bienes para la Iglesia de este trato familiar entre los laicos y los pastores. Así se robustece en los seglares el sentido de la propia responsabilidad, se fomenta su entusiasmo y se asocian más fácilmente las fuerzas de los laicos al trabajo de los pastores. Estos, a su vez, ayudados por la experiencia de los seglares, están en condiciones de juzgar con más precisión y objetividad tanto los asuntos espirituales como los temporales, de forma que la Iglesia entera, robustecida por todos sus miembros, cumplan con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. Pues aquí claramente nos están diciendo, sí, también hay que involucrarnos en las cosas de la Iglesia. Los laicos debemos involucrarnos en las cosas de la Iglesia, sobre todo en estos tiempos en que está la Iglesia llena de abusos litúrgicos. Pues los que sabemos más de liturgia deberíamos de tener esta, esta confianza de que, pues, si está haciendo abusos litúrgicos el sacerdote, pues hay que decírselo. O en otras cosas, que si están diciendo cosas que no son parte de la fe, pues hay que decírselo. O sea, porque pues ellos son nuestros pastores. Y si no, y si ellos no nos pueden guiar correctamente, pues ¿cómo vamos a hacerle para llegar al cielo? Para llegar correctamente y fácilmente al cielo. Sobre todo cuando pues ellos son los que nos dan los sacramentos, nos guían en lo espiritual. Entonces, pues hay que recurrir a pues hay que saber corregir a los sacerdotes en lo que están mal y también saber escucharlos cuando nos están diciendo bien las cosas. En su guía sobre nuestros apostolados, pues sobre nuestra forma de ser cristianos en las cosas del mundo, en el trabajo, en cómo educamos a los hijos y todo eso. Y sobre todo, pues esto de hacer iniciativas propias, no solamente hay que esperar a que el sacerdote diga, ah, pues vamos a hacer no sé, un comedor para los que no, para los sin techo, ¿no? No, pues también hay que ponernos nosotros las pilas, ¿no? en ese tipo de cuestiones. Y el último del día. Cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Todos juntos y cada uno de por sí debe alimentar al mundo con frutos espirituales y difundir en él el espíritu de que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, están de ser los cristianos en el mundo. Eso sería, eso sería todo por ahora, este capítulo. Vamos a ir así capítulo por capítulo, pues para no cansarme tanto la garganta que siempre acabo con la garganta un poco seca, aunque esté tomando agua. Pero bueno, aquí pues ya hemos aprendido del Concilio Vaticano II, pues cuál es el papel de los laicos en la iglesia y sobre todo en el mundo. Porque no solamente no solamente los clérigos son la iglesia, sino también nosotros los laicos somos la iglesia. Y, y si nosotros no llevamos el evangelio al mundo, no transformamos las cosas según
según el Evangelio, pues el mundo pues, quedará perdido y y no habrá mucho que pues se pueda salvar. Nosotros debemos de ponernos las pilas para, para que en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todo lo que hacemos en el mundo, se haga como de forma católica y sobre todo juntarnos, o sea, ser todos juntos para juntarnos para combatir esos males en el mundo que pues no han sido transformados por el Evangelio, para que, pu- para que, para que estas cosas reflejen pues la acción de Cristo. Y bueno, si no hay dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, pues nos vamos a retirar de una vez. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos los beneficios que nos das, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya nos estaremos viendo en futuros videos. Nos vemos. Bye.